Totalmente. Y para eso, si te parece, vamos a hablar con Mariano Rivas, una comunicación vía Skype. Mariano Rivas es licenciado, es coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires. Hola Mariano, buenas tardes. Vicky y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad que muy bien. Y bueno, hoy los porteños, amanecimos porteños, bueno, en todo el país, pero aquí amanecimos con esta superluna. Contanos vos, que tenés mucho más data, y mira, te veo con un telescopio de atrás, mirá cómo se puso atrás, ¿no es cierto? Perfecto, como corresponde, Mariano. Sí, tal cual. Bueno, sí, efectivamente, esta mañana en Argentina, en realidad en buena parte del mundo, en buena parte de América, en Oceanía, en parte de Asia, tuvimos la posibilidad de ver un eclipse total de luna, un fenómeno que a veces mediáticamente se le llama luna roja, luna de sangre, bueno, distintos apelativos. Claro, porque la luna no Pero se el pone nombre verdadero totalmente, siempre fue. no se pone totalmente negra, no es eclipsada por el sol. No, un eclipse de luna es simplemente un fenómeno en el cual la luna entra en el cono de sombra que proyecta la Tierra. Exacto. La Tierra está iluminada por el Sol, como toda cosa iluminada proyecta una sombra hacia atrás, y cuando la luna entra en esa especie de túnel de sombra, se va justamente sombreando de a poquito, entra la sombra por un borde, como vemos en esta imagen, y de a poco va sombreándose cada vez más, y a medida que se va sombreando, esa sombra, lejos de ser negra, es una sombra de un color rojo anaranjado, ¿sí? Y eso es lo que le da, en el momento central del eclipse, que se llama totalidad, le da un aspecto justamente de una luna rojizo anaranjada, que es el momento principal del eclipse, que bueno, por ejemplo acá en Buenos Aires, esa parte no se iba a llegar a ver, no se llegó a ver, pero sí en buena parte de Argentina, sobre todo en la Patagonia, y sobre todo en las provincias del oeste, como La Rioja, como Mendoza, como San Juan, donde tuvieron la posibilidad de ver el eclipse. Vale la pena aclarar en que buena parte de Argentina estuvo nublado, incluso acá en Capital, así que tuvimos bastante dificultad para ver a la luna entre las nubes. A pesar de todo se pudo apreciar bastante bien. Mariano, visualmente son fenómenos muy atractivos, sobre todo con la tecnología que cada vez tiene mejor fotografía para mostrarnos los fenómenos. Desde el punto de vista científico, ¿es un momento para ustedes para hacer determinados estudios, para analizar? ¿Cuál es el valor que tiene? Esa es una pregunta muy buena realmente. Mirá, la verdad es que hoy en día un eclipse total de luna no aporta demasiado. Es un fenómeno, como les decía antes, bastante sencillo, ¿no? De hecho, es medianamente habitual. Tenemos, ahora en noviembre vamos a tener otro eclipse de luna, no total, pero casi total. Y en mayo del año que viene vamos a tener otro. Son fenómenos, o bien, no ocurren todos los meses, por supuesto, pero tampoco son fenómenos tan raros. Y te decía, no aportan demasiado, porque en realidad, digamos, todas las circunstancias de un eclipse están pautadas matemáticamente por siglos y siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno ya sabe la fecha de eclipses de acá a 2 o 3 mil años, y esto tiene que ver con la precisión de la matemática y la astronomía que hay detrás, de saber, bueno, en qué lugar va a estar la luna en torno a la Tierra en cada momento, y digamos ya no aportan demasiado en cuanto a eso, ¿no? De todas maneras, los eclipses de luna suelen ser diferentes porque a veces el color ese que toma, como estamos viendo ahora en la imagen, ese color anaranjado a veces es un poco más claro, a veces es más rojizo, a veces es más amarronado, y eso tiene que ver incluso con algo muy interesante, que ahí sí, por ahí es un poco más, más novedoso, que tiene que ver con la atmósfera de la Tierra. ¿Por qué? Porque esa luz roja que le llega a la Luna, que es muy débil, es una luz que ha atravesado la atmósfera de la Tierra, muy de refilón, se ha desviado hacia dentro del cono de sombra, y según como esté la atmósfera nuestra, de limpia o de opaca, si hay por ejemplo nubes de partículas de volcanes y demás, es el tono final que la luna va a adquirir, ¿no? Por eso no decimos siempre que no hay dos totales de luna iguales, hay una escala incluso de los colores, generalmente son un color entre naranja y rojizo, pero a veces ha sido casi marrón, a veces ha sido casi negra cuando había algún tipo de erupción volcánica muy importante, pero habla más ese color de la atmósfera de la Tierra que de la propia luna en sí. Hablabas del efecto que pueden tener la erupción de los volcanes. ¿La contaminación también tiene algún efecto sobre ese color? Sí. ¿Sí? Sí, porque en definitiva lo que sería la transparencia total de la atmósfera terrestre es lo que va a determinar El color. cuánta luz le llega a la Luna. Claro. Es muy poquita la luz que llega porque, de vuelta, recordemos lo principal. En un eclipse la Luna queda sin luz solar directa, ¿no? Por eso se oscurece. Ese poquito de luz que la salva de la oscuridad total es un poquito de luz que se desvía
que se refracta, que se tuerce hacia adentro del cono de sombra por acción de la atmósfera terrestre. Entonces es luz filtrada por el aire de la Tierra. Cuanto más limpio está el aire de la Tierra, más naranja brillante es el eclipse, y cuanto más opaco, por las razones que sea, incluso lo que vos bien decías de smog, o erupciones volcánicas, o bueno, en varios factores, vamos a ver un color diferente. Por lo que estuvimos viendo en algunas imágenes de hoy, no de Buenos Aires, porque acá el eclipse no fue total, en otros lugares fue un color bastante naranjado rojizo intenso, fue un clásico eclipse de luna. Ahora, Mariano, pensaba, ¿no? La importancia que se le da hoy día vemos más fotografías, pero hay mucha gente que le da importancia, incluso en la antigüedad, ¿no? Las diferentes civilizaciones le daban cierta importancia para un montón de cosas a este tipo de eclipses, ¿no? Sí. Sí, bueno, digamos que hay un montón de tela para cortar en este asunto, ¿no? Por empezar, el término luna roja que utilizamos cotidianamente en los últimos años, ¿no? Al menos desde el punto de vista mediático, tiene que ver con tradiciones antiguas que, por ejemplo, veían a la luna morirse en ese momento. Claro. La veían desangrarse, literalmente. Pensemos que para muchas culturas antiguas, independientemente del nombre que le pusieron a la luna era una diosa, igual que el sol. Sí, exacto. De hecho, existía el calendario lunar. Exactamente. Hay culturas que todavía se rigen con un calendario lunar que son 13 meses de 28 días, porque es el ciclo de fases lunares. Y bueno, esta idea de que, por ejemplo, la luna perdiera brillo y se empezara a poner roja era interpretada como un fallecimiento de un astro, ¿no? Una diosa. Y el rojo se emparentaba con la sangre, ¿no? El rojo sangre, la luna se desangraba en el cielo y se moría, y por eso había hasta rituales que pedían su vuelta. Del mismo modo, cuando hay un eclipse de sol, donde la luna es la que tapa el sol, bueno, tenemos muchos relatos del pasado donde se interpretaba que el sol se estaba muriendo o estaba siendo comido por alguien, no por una entidad. Hay muchos relatos pluriculturales que hablan del drama de los eclipses de sol y de luna, que nosotros, por supuesto, hoy en día los vemos de otra manera, pero cada vez que ocurren uno puede evocar esas tradiciones del pasado y entender incluso ciertas supersticiones que aún perduran, ciertas creencias, porque tienen una raigambre muy antigua, ¿no? Mariano, hablábamos de las culturas del pasado, pero ahora hay un boom muy importante de la astrología, de esta pseudociencia, podríamos decir, desde el punto de vista científico. ¿Cómo ves toda esta situación? Porque es como que de repente todos tenemos algún comentario sobre cómo está la luna, el sol, ¿dónde tengo la luna? Los planetas. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros en estos días escuchábamos que la astrología decía que el eclipse iba a ocurrir en Sagitario, ¿no? El eclipse ocurrió en Escorpio. Hay una cuestión, hay una diferencia que no terminamos de entender nosotros, los que miramos el cielo, de por qué ellos tienen una constelación atrasada a todo lo que pasa en el cielo. Probablemente es porque no hay una observación directa, ¿no? Ellos se manejan por ahí con otro tipo de concepto, que no es la observación directa. Si hoy uno salía a ver la luna, iba a ver claramente que estaba ingresando en la parte de atrás de la constelación de Escorpio, ¿no? Cuando la astrología decía que ya estaba en Sagitario, que son 30 o 40 grados más adelante. Pero bueno, son puntos de vista que yo creo tienen que ver más con antiguas tradiciones, antiguas creencias que son respetables, son entendibles, en el marco de las creencias, no en el marco de las ciencias. Ahora, recién decías, Mariano, y para terminar, los que miramos el cielo, ¿cuántas veces miras el cielo? Realmente, porque te vemos ahí atrás con el telescopio, digamos, haces observaciones periódicas. ¿Cómo es tu trabajo en ese sentido? Yo creo que 35 años que miro el cielo. Empecé con el cometa Halley en el 86, toda mi vida prácticamente, un poco menos, digamos, pero es como, no sé, como para un músico tocar la guitarra, o como para un artista pintar, o un escritor escribir o hacer poesía. No concebimos la vida de otra manera, y además que nosotros siempre decimos que nuestro trabajo es una mezcla de ciencia pura y comunicación de la ciencia. Eso es lo que hacemos más que nada, comunicar ciencia, por eso somos profesionales de la comunicación antes que ninguna otra cosa. Tratamos de contagiar, quizás utilizando como excusa un eclipse, el entusiasmo de la gente por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? La astronomía, siempre nos gusta decir, es una ciencia muy democrática, porque el objeto de estudio está al alcance de cualquiera. Claro. No tenés más que salir a tu balcón, a tu terraza, y mirar para arriba. El universo está ahí esperando que uno le preste atención. No hace falta viajar, no hace falta tener instrumentos demasiado sofisticados, no hace falta hacer excavaciones ni tener un laboratorio de físico-química compleja. A veces hace falta nada más que ojos curiosos, unos binoculares, un pequeño telescopio,
y con eso ya se puede hacer muchísimo, y lo más importante, disfrutar y entender muchísimo también. Qué interesante, realmente. Mariano, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo para charlar con nosotros. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde y bueno, y muchas buenas noches y despejadas para poder seguir observando. Gracias. Como decimos nosotros decimos siempre, buenos cielos, buena vida. Ahí va, nos quedamos con esa, me encantó. Buenos cielos, buena vida para vos. Gracias, Mariano, gracias, Vicky.